Ah, Ah, no sabía. Eso fue hace varios días la entrevista. muy buenas tardes, ¿cómo están? Viernes 21 de abril, estamos con todo, cerrando la semana en polos opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, diputado de Cochalper. ¿Cómo están? Tenemos programa sabrosísimo hoy día. Muy bien estamos, muy Muy bien. bien, muy bien. Felices que sea viernes. Bueno, ayer no los pude acompañar, perdón, porque estaba en ADE, el Encuentro Nacional En de el la happening, en el Empresa. happening. Ay, Vidal, el happening. Tuve la posibilidad de conversar con el ministro Marcel, con presidentes de los gremios empresariales, de todo un poco. Ah, con Pancho To- Vidal, no Ya, porque todo el Pancho mundo. estaba aquí en la radio, po. Ya no se pudo. ya. Bueno, pero fíjense que Estaba picado porque no lo invitaron. Sí, sobre todo porque no todo- me invitan. todos estaban hablando de la unidad, de los acuerdos, de la confianza, de trabajar en equipo, de avanzar en políticas público-privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estaban en esa parada. Y yo le preguntaba, oiga, ¿y hasta cuándo le va a durar esto? ¿Solo la jornada o van a seguir? Bueno, ¿qué pasó hoy, a menos de un día después? Ya están todos peleando con todos porque el presidente ayer en la noche hizo una cadena nacional para anunciar la estrategia nacional del litio. ¿Ya? Y en esta estrategia que él anuncia, yo le voy a contar en qué consiste, ustedes después opinan. A breve rasgo, o a grandes rasgos, lo que se va a buscar es que se desarrolle el litio, que se pueda explotar y que los privados puedan participar en esto, pero como socios del Estado. ¿Ya? Y no solo como socios del Estado, sino que como socios minoritarios, porque la empresa privada podría tener hasta un máximo de 49% de participación en la empresa, lo que significa que por lo menos Codelco o Enami, que van a ser las empresas estatales que se utilizan para esto, tendrían a lo menos un 51%. Y por otro lado, se va a tratar de negociar, ellos dicen, con Sokimich y Abermarle, las empresas que ya están actualmente explotando litio, para cambiar los contratos y también pasar a ser socio controlador. En ese caso es más incierto porque obviamente, como país serio que somos, se respetan los contratos que tenemos, pero como duran hasta el 2030, existe eventualmente la posibilidad de negociar o llegar a un acuerdo y modificarlo de mutuo acuerdo. Como se imaginarán, esto generó un escándalo, una ola de reacciones desde el sector privado, desde los gremios empresariales. Dicen que cómo puede ser esta desconfianza de tener que someter a la empresa al control del Estado, siendo que si se confiaran en ella, porque esto tiene que ser así. ¿Qué les parece? Bueno, a mí me parece de un carapalismo, para decirlo elegante. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que la nueva riqueza para los próximos 100 años sea privada y que paguen impuestos nomás? ¿Eso es lo que quieren? No, pues. ¿Pero cómo funciona Que- la minería? ¿Por qué si no? Bueno, pero la minería tiene Codelco, que desgraciadamente produce el 30% del cobre. Las otras complejos, básicamente, salvo AMSA, son todos internacionales. Y si se descubre, pues el salitre y el litio sí, están hace muchos años, pero ha entrado el ciclo del litio derivado de cambios tecnológicos y básicamente de la electromovilidad. En función de qué le vas a regalar a la empresa privada, grande o chica, chilena o extranjera, el 70, el 80% del beneficio y el Estado se queda solo con el impuesto que además estos mismos señores quieren que sea cada vez más reducido. Ahí Ya, está pero el tema dos cosas ahí. Uno, nadie dice que les tienen que regalar, ¿ya? Y número dos, además de impuestos, concesiones o miles, le puedes hacer miles de otros cobros o cuestionar. Y por último, yo creo que ni siquiera el problema es no ser socio del Estado. El problema es que se plantea que el Estado sea socio mayoritario. Hoy la ministra de Minería decía que esperan que las empresas pongan el capital inicial y la tecnología y que sean Mm. socios minoritarios. O sea, que tengan las decisiones las toma el Estado y no ellos. Diputado. Oye, bueno, primero saludar a nuestra auditoría. Yo quiero darle un premio al presidente Boric, porque creo que era muy difícil embarrar la capacidad de Chile de abordar el tema del litio. Era tremendamente difícil, había que ser muy, muy creativo para desaprovechar la oportunidad que tiene Chile en materia del litio, especialmente en un año en donde el presidente Boric, que se ha jactado tanto de la estabilidad fiscal del país,
esta en gran medida se debe a los aportes impositivos que ha hecho, mire la vuelta de la vía, la explotación del litio, Soquimich, que los obligó a tener que salir a reconocer a través del subsecretario de Minería que tenían que abrirse a la posibilidad de que los privados participaran, porque el pensamiento original del Boric de primera vuelta era que los privados no participaran, o sea, ni siquiera como socios mayoritarios, minoritarios, de ninguna naturaleza. Entonces yo quiero felicitar al presidente Boric por su capacidad de embarrar algo que nos puede permitir una tremenda oportunidad para Chile. Obviamente me parece lamentable el anuncio que ha hecho el presidente. Me parece ridículo pretender que la empresa privada participe como socio minoritario y que aparezca aportando la tecnología y el capital inicial. Ridículo. Salvo que él crea, no sé, en un mundo mágico, no tengo idea. Yo lo que espero es que esto se rectifique. Obviamente da cuenta una vez más de la inconsistencia del gobierno. O sea, el fondo, cómo ayer hace un discurso en una dirección y al día siguiente hace una acción completamente contradictoria. No me sorprende mayormente, porque un presidente que dice que va a perseguir como perro a los delincuentes, pero sin embargo combate todo lo que pudo la ley Naín Retamal, es parte del mismo inventario, ¿no? Entonces, no, yo lo lamento mucho, creo que el gobierno no ha entendido absolutamente nada en el ciclo económico que estamos, no entiende nada de la tremenda oportunidad que tenemos y no entiende nada que al final el trabajo público-privado es lo que se estila en el mundo, que mire Australia, que mire Perú, que mire los países que lo están haciendo bien, y ahí la participación del Estado existe, pero existen las capacidades que tiene el Estado. Yo sé que algunos hacen mucha gárgara del Estado empresario, pero el Estado cuando actúa en la empresa normalmente es muy ineficiente y normalmente le va mejor cuando administra el mundo privado y se pueden hacer por la vía de distintos mecanismos, maneras de que aporten al gasto público a través de sus impuestos. Entonces a mí me parece una mala noticia, entiendo perfectamente por qué en todo el mundo fue interpretado de manera negativa. Mire qué curioso. O sea, todo el mundo económico a nivel mundial interpretó negativamente la decisión, pero resulta que los brillantes del Ministerio de Hacienda saben más. Y No, no, aquí no es obviamente, Hacienda, esto es minería, no sé qué otro ministerio. No, pero ya, pero no salió ministro de Hacienda o no está él es bien, el cabecilla de este plan. está bien, mandó al peón, está bien. Pero No, pero esto mira, lo ven en otro ministerio. está Ya, pero a ver, bien. Pero tratando mira, para de cerrar mi hacerle idea, baja, ¿ya? bueno, dale. No, No, disculpa. para cerrar mi idea, obviamente esto se reflejó en la baja de la acción de Sokimich. Posiblemente alguien de izquierda va a decir que esto es una actitud egoísta de los accionistas de Sokimich, porque probablemente si esa gente izquierda tuviera acciones de Sokimich ante las malas noticias, comprarían más acciones, ¿no? Ellos tienen actitudes económicas como distintas al resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo lamento y de nuevo, el presidente Boric está farreándose y con eso Chile se puede llegar a farrear una tremenda oportunidad por una mala decisión de un mal gobierno. Bueno, como Bueno, primera cosa de reacciones, ahí le agrego cifra a lo que dice el diputado Francisco y te doy la palabra. Las acciones de Sokimich se desplomaron, llegaron cuando estábamos en Buenas tardes Mercado a las caídas del 20%. Y, o sea, eso es desplomarse, eso es muchísimo. En el caso del Magle, se desplomaron cerca de un 9% de la bolsa de Nueva York. Esto arrastró las acciones chilenas, en el caso de las de Sokimich, una caída del IPSA también de un porcentaje. Fue como la única bolsa que cayó hoy, creo. Y arrastra fondos de pensiones. O sea, esto genera un impacto mucho más allá que acotado solo a la empresa. mm, La noticia se tomó mal ya, por parte de los mercados en lo concreto. pero era que no, pues si querían llevarse todo para el bolsillo de ellos. ¿Pero por qué lo lleva a la caricatura, Francisco? Pero si eso es, pero mira, si todos estos muchachos lo que querían es que, primero, que no hubiera Pero empresas Francisco, tú harías nacionales una bien. inversión, mira, tú irías a un lugar, harías una tremenda inversión, traerías todo tu equipo, tu tecnología, tomarías el riesgo y que el Estado mande y te diga, ¿sabe qué, Francisco? Usted no puede despedir gente porque el Chile tiene mucho desempleo. Bueno, No, Francisco, usted este año no se retiran utilidades porque no, tenemos un problema. Pero imagínate, ¿tú estarías dispuesto a eso? o Una sea, persona que nos está escuchando, ¿estaría dispuesto a eso? la mayor estabilidad para una inversión en cualquier parte del mundo es el socio del Estado, porque el Sí, Estado no pero quiebra. mayoritario no necesariamente. No, no, la mayor seguridad en el mundo de un negocio es el socio de un Estado porque el Estado no quiebra. Pasamos por ahí. Segundo, me recuerdo con el criterio que ustedes están usando, Allende no podría haber nacionalizado el cobre, pues. ¿Para Bueno, qué? fíjate que las grandes ¿Para compañías o qué? analistas internacionales tomaron este anuncio como una estatización del litio Ah, no, o pero es estatización de la obvio, pues. Si minería. los americanos que eran dueños del cobre en Chile, obviamente que no les gustó que el presidente Allende los nacionalizara, pues.
Pero si es obvio, mira la tremenda novedad. Ya, pero ahora tenemos empresas privadas Entonces, funcionando. ¿Qué pasó ahí entonces? o sea, entonces, con la misma lógica del argumento de ustedes dos, Allende cometió un error al nacionalizar las empresas norteamericanas del cobre que le han dado a Chile desde el 11 de julio de 1971 $120.000 millones. Pero yo tengo una pregunta. ¿En el cobre en Chile no hay empresas privadas que lo exploten? Hay muchas, por eso no entiendo No, no, cuál es el punto, No, no, es Francisco. que para Ahora hay preguntarle a muchas Francisco, privadas. porque él está comparando peras con manzanas. Entonces no, le hago no, una no, pregunta no, 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 directamente. ciudadano. El año Eh, 71, no, si cuando no, se no hizo, Es sacáis, que no saquéis la hablemos de histórica ahora, no chanta. hablemos pero, de pero, cuando Hablemos, pero éramos no se hablemos chicos. serio. desespere, No, hombre, si no no me se desespero, bueno, desespere. háblele cera, pues Pancho, ¿qué tiene que ver Escuche, el año 72? escuche argumento, diputado. Ya, yo después Con que lo el escuche a usted criterio, también. con el criterio que ustedes argumentan en contra de esta decisión del presidente, si yo lo traslapo al año 71, cuando por primera vez en la historia de Chile se nacionalizaron las minas del cobre en manos americanas, no se debiera haber nacionalizado el cobre en Chile. Ya, eso es mentira. ¿Por qué? Yo quiero dejar en acta que lo que tú estás diciendo es mentira. Así ¿Por de qué? simple. ¿Pero Por lo por qué? siguiente, porque es distinto que tú digas que un recurso natural de un país es nacional y por lo tanto tenga el carácter de bien nacional de uso público, a que solo lo puedan explotar iniciativas o estatales o donde la mayoría del capital lo compone el Estado. Hoy día en Chile existen empresas privadas que explotan el cobre a través de concesiones y no se les exige que el Estado sea mayoritario, lo cual no es incompatible con que exista Codelco, que hace explotación directa. El anuncio que hacen en el litio es que si usted quiere exportar el litio en Chile, tiene que ser accionista minoritario. Y eso es ir más allá del Estatuto de la Nacionalización del Cobre, lo cual a mí me parece una estrategia pésima, incoherente con lo que hace el mercado internacional, incoherente con nuestros competidores y absolutamente añeja y ideológica. Por eso Pero me parece, Pancho. le agrego otro factor porque dice la ministra que el capital y la tecnología la tiene que poner la empresa también. O sea, en el fondo son socios porque pone, entre comillas, el Estado tiene litio. Pero ahora, mira, hoy día Bueno, conversamos en Buena Tarde en Mercado para ponerle todos los antecedentes hacia todos los lados, ¿ya? Porque yo planteaba esto, o sea, ¿qué empresa podría querer asumir un riesgo así? Entonces, él decía que cuando se estatizó la sanitaria, hemos, sí. bueno, él hablaba de que justamente para evitar temores y para poder darle certeza a la empresa, lo que se había hecho era que el Estado había ingresado como socio mayoritario, pero que con un pacto de accionistas se le entregaba la posibilidad a la empresa de tomar decisiones con autonomía y que no quedaban de alguna manera sometidos al arbitrio del Estado. Eso le da como una especie de garantía. Entonces, tampoco sería raro pensar en algo como eso, que le dé a una empresa la garantía de decir, bueno, pese a que el Estado va a ser el socio mayoritario, no va a poder decidir sobre temas estratégicos, no sé, qué sé yo, utilidad, reparto de utilidades o despido de trabajadores, qué sé yo, cosas que pudieran ser muy importantes para una empresa para poder mejorar su eficiencia, por ejemplo. Porque si tú miras Pero cómo bueno, funciona la empresa privada y cómo funciona Codelco, hay lógicas que son distintas, porque una empresa es estatal y otra no, po. Entonces, ¿tú le vas a bueno, llevar esa lógica a todas las empresas? pero la evidencia de este dilema, de esta contradicción, es que hay chilenos, donde me incluyo, que una riqueza que está en el territorio chileno, a través de esta política, se trata de que el excedente generado por este ciclo positivo del litio hasta que dure, quede mayoritariamente en beneficio de todos los chilenos. Pero Y es que hay otro sector, eso no obsta de la propiedad de la empresa, Francisco, no, porque tú pero hay puedes otro hacerlo igual, sector aunque sea que quiere, mayoritario o no. que quiere privilegiar al sector privado. Está bien, pues los chilenos deciden cuál es el mejor camino. Es que Eso es. no es esa la disyuntiva, Francisco, porque tú podrías traer una empresa y cobrarle un tremendo royalty, cobrarle muchísima plata, y no necesariamente meterse en su administración, que es lo que aquí se está poniendo en duda. Son dos cosas distintas. Uno es Mm. respecto a quién manda y otro es respecto a cuánto gana o cuánto le parece razonable. Son dos Ahora, discusiones que pueden ir carriles sí, separados. pero yo, para que le quede claro a nuestros ciudadanos auditores, en mi opinión, no es factible, no es viable porque somos un país mediano en desarrollo. A mí me encantaría, en una fantasía, que el 100% del cobre fuera estatal. Ah, pero a todos les No se gustaría puede, si se pero pudiera me y fuera súper gustaría. No, eficiente y no, no, ganara no, no, mucho. no, Bárbara. Hay gente que aunque tuviéramos las condiciones, no le gustaría eso. Y si el caso del litio, miren la evolución. En el caso del litio, se está hablando al final de una sociedad entre el Estado y privado, 51-49, como los topes que tú dijiste,
pero es un avance en el sentido que una mayor proporción de la rentabilidad del litio en manos de la sociedad chilena. Al final eso es. No es eso, porque tú Como que puedes no. asegurar una cosa así sin tener propiedad o sin poder mandar y tomar el control de una compañía. Bueno, yo creo que en el debate podría ser al revés, ¿no? Que la empresa privada se quede con el 51 y el Estado con el 49. Si esa es Así ha la objeción, ocurrido, así ha si esa es la ocurrido. objeción, yo no tendría problema en aceptar eso. Ni uno, ni uno. O Pero sea, eso no es nuevo, eso ya ha al fin, existido, claro. al final, si tenemos este producto, que por lo demás, ojo, me parece que flor de un día, porque leía, o sea, veía la noticia a la hora del almuerzo, que con respecto al año pasado, el valor de la tonelada, entonces se vende en tonelada, bajó en un 50% en el mercado mundial. Y Mira, segundo, eso sí, había llegado a 80.000 y sí, está cerca claro, de 30.000, un poco más. no, impresionante la fluctuación. Sí. Y eso hace entonces que aprovechemos este ciclo, porque yo creo que van a salir muchos productores en el mundo a raíz del alto precio y después se va a estabilizar. Entonces, en ese sentido, creo que es una buena política en el sentido de que se apela al sector privado, se es socio del sector privado, está la discusión si es 51 o 49, pero que mientras el Estado, cualquiera sea el gobierno, tenga la mayor retribución de la rentabilidad de un producto que está en el suelo chileno, mejor para Chile. Esa es mi opinión. Bueno, yo pienso totalmente distinto. Yo considero lamentable que un año en donde Sokimich, que aunque le moleste a algunos, es una empresa privada que hace efectivamente líneas de producción y explotación de productos que están dentro del territorio nuestro, pero que paga impuestos, que genera empleo, que genera externalidades positivas y una serie de cosas. El año que le va extraordinariamente bien, que genera un ingreso tributario por la vía de los impuestos extraordinariamente bueno para el Estado de Chile. Lo que hace el Estado de Chile como respuesta es decirle, mire, vamos a renegociar, porque en el fondo te dicen, vamos a conversar, pero en el fondo no es, aquí no estamos hablando entre dos partes de un contrato, queridos auditores, que sean iguales. Cuando el Estado le dice a usted una cosa así, obviamente, salvo que los economistas, bueno, es que el ministro de Economía del gobierno, la verdad que Economía parece que aprobó algunos cursos nomás, pero cuando cualquier persona razonable que es accionista de una empresa le dice que el Estado le va a restablecer condiciones distintas o que va a mirar cómo se sigue adelante la relación, obviamente que eso es una cosa muy complicada. Entonces, yo la verdad que lo lamento mucho, lo lamento porque a diferencia de lo que cree Pancho, aquí hay una oportunidad espectacularmente importante para Chile, que podría ser muy relevante en términos de desarrollo empresarial, de generación de empleo, de generación de espacio específico para las comunidades aledañas, de impuestos. O sea, es una tremenda oportunidad para Chile y lo que están haciendo es farreársela, porque yo la verdad que Pancho de repente se aproxima a las decisiones económicas desde una lógica media filantrópica o media generosa que yo no sé si él tiene en sus conductas habituales, o sea, no sé si alguien le pide pagar 1.300, pero le dije, no, 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 yo quiero pagarle a usted 2.500. Ah, mire, yo no sé si él es tan generoso en sus comportamientos habituales, pero en general la gente en materia económica se comporta buscando una razonable rentabilidad. Y yo no conozco a alguien que vaya a estar en condiciones de decir, mire, yo pongo la tecnología, pongo el capital inicial y soy socio minoritario de un Estado que no me asegura además tomar buenas decisiones, porque además estamos en un Estado donde desafortunadamente en el concierto latinoamericano, no vamos a decir que ofrece muchas garantías, y las decisiones del gobierno de Gabriel Boric en este tipo de puntos, mira, es un homenaje a la ambigüedad, porque uno nunca sabe muy bien si un día van a jugarse por el lado de Marcel o se van a jugar por el lado de la Camila Vallejo. Entonces, yo en eso lo lamento mucho y créanme que como oposición, queridos auditores, vamos a hacer todo lo posible para impedir que este gobierno se farree la oportunidad del litio. Todo lo posible. Ahora que hemos estado whatsappeándonos y vamos a hacer todo lo posible, porque no estamos disponibles que los prejuicios ideológicos de este gobierno hagan que Chile se farree esta tremenda oportunidad. Diputado, ¿qué viene ahora? Porque ya tenemos estos anuncios, la ministra después hizo estas bajadas que yo les decía, ellos quieren que las empresas, los socios pongan el capital inicial y la tecnología, ya. ¿Qué pasa con esto? O sea, lo que viene Una ahora vez es, que, a ver, nosotros vamos a citar a la ministra de la Comisión de Minería para que explique el detalle. Después vamos a citar al ministro Marcel, porque efectivamente tú haces una diferencia que es pertinente. Esto es un anuncio que hacen de tu ministerio sectorial, pero yo quiero saber si el ministro de Hacienda es parte de esta decisión también y la considera una buena idea. Pero alguien Eh, tiene duda de eso. no, no, o sea, pues, la Bárbara puso una duda que yo creo que es No. plausible y habría que mirarla. Pues, ¿ah? Y por último, obviamente vamos a hacer un contrapunto en esta materia y hay que entender que las actividades económicas
no hay que tomárselas con ligereza técnica, entonces vamos a hacer valer nuestros argumentos del caso, pero como te digo, no vamos a permitir que el gobierno, por su prejuicio ideológico y su lógica antiempresarial, que ayer hacían gárgara de que no tenían en ENADE, se vayan a farrear esta oportunidad que para Chile puede ser muy, muy, muy importante. Además, tengo entendido, no, no es que tengo entendido, tengo la certeza de que la creación de una empresa nacional del litio pasa por el Parlamento. Y Sí. con un quórum calificado además. Sí, claro, 4/7. Ya, pero es que en este caso no necesariamente, porque lo que esta estrategia de asociarse con empresas lo puede hacer, ya están las atribuciones de Codelco y Enami. Entonces, Así la es. empresa nueva correría por otro carril que puede estar entrampado en el Congreso mil años. Entonces, Ah, el ya, ya, gobierno, ya. O sea, Enami y claro, o sea, Codelco pueden empezar, claro. claro, lo que pasa es que el gobierno ahí es un poco más pragmático, porque en el fondo se dan cuenta, si es que van a tener que entramparse en una discusión en el Congreso, pueden pasar años, mientras que en este caso, Enami y Codelco ya tienen esas atribuciones, ellos pueden asociarse con empresas, pueden fijar las condiciones, y eso podrían empezar a hacerlo ahora ya, si quisieran, Ya, y mira, yo tratar creo de que negociar una con... cosa que va a permitir en parte dilucidar esto es el interés básicamente de inversionistas extranjeros frente a esta política que van a hacer. Es que Sí, yo creo que ahí tienes todo el punto, Francisco, porque no sería raro que el gobierno intente implementar esto o haga un sondeo. Yo me imagino que lo deberían haber hecho, porque sí, capaz que hay empresas que están disponibles para venir, poner la plata, el trabajo, el capital, todo, y ser socio minoritario y hacerle caso al Estado, o quizá con un pacto accionista se puede resguardar su interés, y claro, capaz que esto le funciona perfecto. O capaz que hacer el llamado y no llega nadie. exactamente. Y eso sería bochornoso. Bueno, esa sería la prueba de que fue una política equivocada. Si no hay privados dispuestos a entrar al negocio con esas características. Sí, porque Pues una cosa es bien, lo que digamos nosotros, lo que diga la CPC, lo que diga la claro. SUFOFA, pero si Claro. eventualmente nos llenamos de una fila de inversionistas o Pero no viene perdón, pero nadie, perdón, a ver, yo quiero ir más atrás. Aquí estamos partiendo de la base de que esta lógica, si quizás privados vas a encontrar, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué habría sido mejor para Chile? ¿Habría sido mejor hacer una licitación abierta donde hubiera podido postular empresas privadas que hicieran un buen desarrollo empresarial y por lo tanto por la vía de los impuestos y las otras externalidades el saldo final hubiese sido mejor? ¿O la estrategia que está planteando el gobierno? Porque además probablemente un privado de no tanta envergadura, de no tanta capacidad de gestión, esté disponible a una situación como esta. Pero eso no no. significa que vayan a ser los más eficientes y los más efectivos, pues. Entonces, yo en eso, insisto, creo que hay que mirar la experiencia de los países que han sido exitosos. ¿Sí? ¿Por qué este empeño en materia económica de seguir a países que no son exitosos en su estrategia? Es que no es menor lo que dice el diputado, porque claro, podían llegar empresas y producir un porcentaje muy menor, casi irrisorio, y no nos podemos dar por felices con eso, al contrario. Obvio, po, obvio, po. Porque una pequeña empresa o alguien que Ya, viene a pero tenemos, aprender, tenemos un debate en Chile y que va a ser interesante, pero también vamos a ver la respuesta de ese privado, puede ser chileno o extranjero, como primera sobre esto. aproximación, tenemos que las acciones se desplomaron, sí, de eso que Claro. de las dos que ya están actualmente. Ahora, en el tema de Sokimichi y de Abermale es de los chinos. Mm. En una de esas los chinos no tienen problema ya que además es una empresa estatal china, es su origen. Y es un país tan poderoso que Chile Claro, no va a poder llegar y pasarlo por en, encima, en pase una lo que de pase. esas se repacta el contrato con los chinos. Yo creo que es más difícil con Sokimichi, pero vamos a ver, pues, vamos a ver, el pragmatismo también de los negocios es enorme, así que hay que esperar en este sentido, digo Bueno, yo. vamos a una pausa, seguiremos, por supuesto, abordando todas las novedades de este tema, pero por ahora vamos a una pausa y volvemos en un par de segundos aquí con más por los opuestos. Ya. Ya, pero la pregunta es, ¿el gobierno puede seguir insistir con esto y Estado o tiene que llegar a acuerdos o hacer cosas? No, con Sokimichi, Abermale tiene que llegar a No, acuerdo. no, 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 estoy hablando para lo otro. Yo creo que el margen ahí es lo que decías tú. Si al final si 51, flota o 49 no. al revés. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo polos opuestos. Me mandaron, no por WhatsApp, sino que por Twitter, una noticia de Exante que dice lo siguiente. El WhatsApp de Paulina Núñez contra Francisco Chaguán.
ha girado peligrosamente a la izquierda y ha puesto en riesgo la elección para la renovación nacional. Diputado, ¿qué significa esto? Su presidente de partido ha girado demasiado a la izquierda, es un frente amplista infiltrado en su Es que está partido. escuchando mucho Mm. por lo opuesto a Vidal. No, mira, a ver, Vamos a tener que cambiar a Francisco Vidal por Francisco Chaguán. Chaguán. De no, Francisco a Vidal a ver, Francisco Chaguán. vamos a los hechos y después a la interpretación. A ver, el hecho es que el presidente de mi partido en una entrevista, en un radio, dijo que él estaba dispuesto a que el Estado pagara pensiones. ¿Ya? Y de ahí han hecho, digamos, los republicanos pescaron esa frase y dijeron que en el fondo lo que estaba diciendo Chaguán es que estaba disponible a que solo el Estado administrara las pensiones. Sí. Queridos auditores, uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios hechos. El senador Chaguán no ha dicho nunca que creamos en un monopolio estatal en el tema previsional. Uno. Renovación Nacional no solo ha presentado proyectos de ley en reiterados temas para proteger la propiedad de los fondos de pensiones de los afiliados, no solamente como consejero constitucional llevamos a Bernardo Fontaine, que ha sido el principal defensor de Con mi plata no, sino que además en todas y cada uno de los pronunciamientos del partido y del presidente Chaguán también, salvo este error puntual en una entrevista, hemos dejado claro. Entonces yo primero lamento el oportunismo político de republicano, porque me parece que uno puede tener muchas estrategias electorales para ganar votos, pero nunca usar mentiras, nunca mentir. Porque lo que dijo Republicano es que había una propuesta de Chile Vamos que buscaba monopolio estatal. Y eso, que lo pone José Antonio Casa en su Twitter, es mentir nomás. Eso es una mentira, eso es decir algo falso. ¿Se fijan? Entonces, nada, obviamente yo lamento que se dé pie a una campaña como esta. Obviamente el senador ha hecho lo posible para precisar y dejar clara cuál es la posición. Yo a esta altura considero que fue un error esa frase, y lo digo súper claramente, pero tengamos claro que Renovación Nacional cree en un sistema mixto. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que estaba pensando el senador Chaguán? En dos cosas: que el Estado paga pensiones a través de las PGU, y segundo, que él está dispuesto a que haya una FP estatal. Y eso yo la verdad que yo también estoy disponible a que haya una FP estatal. Si lo que yo no estoy disponible es a la reforma previsional del gobierno, donde el 6% adicional digámoslo así, lo percibe, lo administra y lo paga un ente estatal. Yo para eso no estoy disponible ni hoy día, ni mañana, ni pasado mañana. Bueno, pero hay que entender, ciudadanos, y aquí aprovecho de vincular con una información que les quiero dar. Eh, la, comillas, mentira de Kast, o sea, más bien mirado desde al frente, el aprovechamiento del error de Chaguán por parte de Kast, hay que encuadrarlo, ciudadanos, en que una de las disputas más grandes que se va a resolver el 7 de mayo, en 15 días más, es la hegemonía en la derecha chilena entre republicanos y Chile Vamos. Ahora, todos los antecedentes que yo conozco al menos, y que ayer fueron reforzados porque tuve la oportunidad de hablar con gente vinculada a la UDI, eh, los números de ellos, los números que yo consulto a mis amigos encuestadores, hablan de que uno de los triunfadores el 7 de mayo va a ser el Partido Republicano. Eh, tanto en la elección de constituyente como en porcentaje de votos. Ayer hablábamos esto con Diego, y claro, los republicanos se pueden pasar tres pueblos si se comparan ellos solos con cada uno de los partidos por separado de Chile Vamos, y esa comparación es inexacta por el argumento que usaba Diego ayer. Es decir, porque ni Evópoli, ni Renovación, ni la UDI llevan la misma cantidad de candidatos que llevan republicanos, que copa completo. Hay 72 cargos a elegir en Chile, hay candidaturas, y los republicanos llevan 72 candidatos. Lo que no quita que la apuesta de los republicanos, y que los números están cercanos a eso, es que los republicanos saquen más votos que Chile Vamos unido, ¿estamos? Y ahí hay encuestas en una y en otra dirección. Entonces, la impresión que tengo yo, y es que, por ejemplo, el crecimiento de los republicanos es a costa, obviamente, de Chile Vamos, pero en particular de la UDI, que es natural que así ocurra, porque el elector tradicional de la UDI está en la frontera con los republicanos. De hecho, muchos republicanos son ex-UDI. Entonces, yo creo que lo que esconde
esta cosa que se aprovechó casi del error de Chaguán, es que están disputando, más que con nosotros, están disputando el nicho de la derecha social, cultural y electoral. Eso lo vamos a saber, obviamente, el 7 de mayo, pero de que es un hecho evidente, porque no puede ser que todas las encuestas estén equivocadas. Y es que los republicanos están desarrollando una campaña impresionante en todo Chile y cuyo objetivo, obvio, más que hacerle daño al gobierno, aunque también lo acompaña ese objetivo, es ganarle a Chile Vamos. Porque ustedes comprenderán que si la noche del 7 de mayo la lista republicana saca más votos que Chile Vamos Unido, el tema parlamentario, el tema municipal que viene, bueno, tiene un giro, tiene un giro. Y me llamó la atención porque este dato yo se lo había dado a usted aquí mismo, pero que saliera de gente de la UDI que hace encuestas, que son mis Los informantes, dealers de información. me dejó, bueno, a mí me dejó preocupado desde otra perspectiva, porque esas mismas encuestas de estos muchachos sostienen que vamos a tener una derrota tremenda el 7 de mayo, me refiero a las dos listas oficialistas, con respecto a las tres listas de derecha englobadas en su conjunto. Incluso se habla de 55-45, 57-43. Me refiero, ciudadanos de autor, para que no se pierda, los votos de las tres listas de derecha versus los votos de las dos listas oficiales. Lo otro que me dejó más preocupado que mi lista parece que va a ser triplicada o duplicada al menos por la otra lista, la lista de Apruebo Dignidad más los socialistas. Eso es lo que dicen todos los números, todos los números. Así que va a ser jodido esto. Yo creo que vamos a tener un nuevo shock parecido al 4 de septiembre del año pasado en el plebiscito. Y el presidente, si los números no cambian y se mantiene esta línea, yo creo que es mejor advertirle a la gente que es oficialista que nos vamos a enfrentar, no sé si al mismo 4 de septiembre en número, pero todo indica que vamos para allá. Esa es mi opinión. Y en el caso particular de la Paulina Núñez, también hay que entender que la Paulina Núñez es la disidencia de Chaguán y de Chalpe, ¿ah? Junto con Desbordes, junto con Cristian Monkever. Entonces, esta rapidez de la senadora Núñez por pedirle la renuncia a Chaguán, dado que Chaguán cometió un error y que se disculpó en los 5 minutos, bueno, está en ese contexto también. Oye, no le pidió la renuncia, no llegó tan allá. No te digo, o Oye, sea, no, yo no, leí. Es no un llegó tan WhatsApp allá. que se quejó y en el fondo que le está Sí. echando la culpa a lo que podría ocurrir, pero no, claro, Oye, Bueno, pero a ver, mira, Pancho dijo varias cosas. Despostemos al animal, mire. ahora, ya. un segundo, porque no puedo no decir esto. Un pequeño Diga nomás. paréntesis de lo que estuvimos conversando para que vean, nosotros partimos, tuvimos momentos álgidos en nuestra discusión, llegamos a un acuerdo. Bueno, fíjense que el presidente Gabriel Boric hoy estuvo en Antofagasta y reconoció que había generado hartas dudas, inquietudes, lo que él había anunciado y dijo que va a convocar a un diálogo y participación, que van Cortemos. a tomar las visiones y saberes de todos en esta gobernanza. Así que yo esto lo veo como con mucha No, esperanza permíteme, de no, que permíteme, todo lo que a ver, dijimos a ver. fue algo de eso ser Pero, considerado. pero no te enojes, No, puchal, sí me pues, enojo, ¿sí? ¿Sabes qué pasa? Que pero si, Pancho, mira, a mí, mira, perdóname, aquí con alta franqueza y este otro se ríe, es viernes. Pero yo encuentro bueno que se da cuenta que ¿Qué si va a hay ser errores, bueno, Bárbara, si creerá que somos pelotudos? A ver, mira, uno no puede ir por la vida diciendo que dialoga, pero después actuando como que no dialogara. Porque mira, yo te voy a dar una cronología de 3 hechos, aunque Vidal se ría, pero para que nuestros auditores en su casa lo reflexionen. Convocan una mesa de conversación sobre las reglas de uso de la fuerza. Nos mantienen 5 reuniones. Yo asistí a 3, de las cuales 2 telemáticas y una presencial en La Moneda. Llegamos a ciertos pisos de acuerdo y el proyecto que presentan no incorpora ni uno de los pisos de acuerdo, ninguno. Entonces, perdónenme ya. Segundo, espacios de diálogo, porque parece que la palabra diálogo tiene una acepción distinta en el gobierno que en el resto de los chilenos. Royalty minero. Nos comprometen que no va a ingresar una indicación cercana al 50%. ¿Y qué hace Marcel? Ingresa una indicación de 50%. Entonces, o alguien nos está tomando el pelo o estamos en realidad paralela. pero ya van Espérate, 47, hombre. tranquilo. Bueno, y tercera parte de la película. Resulta que se mandan un anuncio donde se desploman los mercados, donde se generan dudas a todo nivel. Y el presidente al día siguiente, cuando se da cuenta, porque parece que él creería que gobernar un país es como jugar en Kitsania, no tengo idea, le cuenta a los chilenos que va a convocar un espacio de diálogo. Entonces, presidente, a ver, o se ponen a trabajar y a gobernar en serio, o de verdad hagan la pega. O sea,
Anunciar una estrategia nacional de explotación del litio, cuando hay mucha gente esperando en el mundo tomar decisiones económicas a partir de ahí, que las acciones se desplomen. O sea, aquí no estamos en un Magic Kingdom, no estamos en Mampato. Presidente, si los pañales déjenlos por otro lado, pero aquí estamos gobernando un país, así que pongámonos un poquito serios y déjense de jugar a gobernar. Ya bueno, sí, esa es la parte negra. Yo traté de ser optimista porque viene, traté de decir que bueno, va a considerar. Claro, ojalá lo hubiera considerado antes, porque Es que si cualquiera de nosotros le hubiera preguntado, yo le habría ya. dicho, pero, presidente, ¿se pueden asustar? Porque la gente se Oye, puede asustar pero con esto. Bárbara y Diego, y sobre todo Diego que está Yo estoy de tratando de ser lleno, súper optimista. de lleno en la política. Diego, No, sí, ¿cuántas veces en la política, escúchame, alguien se tira con el tejo pasado para después retroceder? ¿Cuántas veces ha pasado eso? pero Pancho, Miren, hoy podrá día ser, ¿Un conversé con millón de él, veces? pero no hoy en la día estrategia disputé, o sea, nacional de un, perdóname, pero no en una materia, Pancho, en donde Chile se puede jugar una tremenda oportunidad. Tú que eres un hombre inteligente, que has participado en gobiernos responsables. Tú no puedes mirar con chiste que el presidente de Chile haga una cadena nacional, que me imagino que le habrá pensado con gente, ¿ah? Se Sí, habrá asesorado con alguien más que con Giorgio Jackson y sus boys. Digamos, para anunciar algo que después genera los efectos predecibles, para salir a decir después, ups, parece que me pasé un poquito de largo, si no es un analista deportivo, po, es el sí, presidente de Chile, pues cortemos el payaseo. Ya, sí. bueno, Pero yo perdón, creo que Bárbara. en una de esas variables, yo lo hubiera hecho de otra manera. Yo me hubiera asegurado manteniendo el objetivo central de la mayor recaudación posible para el fisco, al Estado. Creo que fue un error el tema del 51 y 49, no, no tiene sentido. y quizás sin eso ni siquiera se hubiera generado ruido, más allá de que algo puede haber sido bueno o malo, pero yo No, creo que eso fue lo que sí, más ruido pero generó. imagínate de repente por avanzar 5 metros retroceder y es mejor avanzar de dos en dos, pues. ¿Sabes qué? Hoy día conversé con el diputado Andrés Longton, le dije Arturo, casi me morí de vergüenza. ¿Ya? Andrés, pero me dijo que siempre le dicen lo mismo, debe ser terrible, pero le pedí perdón. Con el diputado Andrés Longton de Renovación Nacional, y él decía, lo que pasa es que acá está el gobierno preso del Partido Comunista y Frente Amplio, y quizá algo de razón tiene en el sentido que tenía que ser un anuncio que de alguna manera fuera digerible para ellos, porque desde que vamos a tener todo estatal y la empresa nacional del litio a vamos a permitir la participación de privados, ya había generado ruido y ya habían salido el Partido Comunista No, no, criticando muy molesto. el diputado, el senador comunista Núñez ya había salido muy enojado. no Entonces, quería, no quería un milímetro para el sector privado. claro, Así entonces que no sería raro que al final el gobierno tenga que estar haciendo este ejercicio la maniobra, sí. para no quedar mal y quizá tiran el tejo asado, quizás después lo van a hacer retroceder por realidad política, no solo por voluntad del gobierno. Oye, Son pero parte de quiero sus antes que dificultades. nos vayamos a decir algo que ustedes dos que estuvieron ayer en la nave, ¿Mm? me lo leí todo hoy día. Pero hay una frase del presidente que me interpretó ¿Qué? 100% y que me reconcilia con él al haber ido a este Happy. ¿Que él tiene un sueño? No, ¿Cuál? incluso, Oye, no solo fue él con todo el gobierno, porque fue la ministra Vallejo, Marcel, no, ministro no, no, sí Grau, ministro supe que faltaron Cordero. los seremis, no, me No faltaron quedó, los seremis. no quedó nadie en Ya. la moneda. Oye, pero escúchame, hay una frase que ojalá la gran empresa que estaba presente ahí eh, la haya comentado en la noche, en la casa. Dice lo siguiente, abro comillas, me la aprendí de memoria. Es que estoy La enojado con la wea. empresa privada necesita certeza para, no, necesita certidumbre para invertir. Punto. El pueblo necesita certidumbre para vivir. Punto. El día que nos entendamos que esas dos cosas son fundamentales, en el mismo nivel de responsabilidad, que el inversionista sin duda, grande, pequeño o chico, requiere reglas del juego estables, requiere certeza jurídica, eso es imprescindible. Pero también el 80 o 90% de los chilenos requieren certidumbre cuando se educan, cuando se enferman, cuando no tienen casa, cuando son viejos. Ese es el punto. ¿Y sabéis la otra cosa que necesitan los inversionistas? El Go- gobierno de derecha. no, 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 no. no. O no, 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 mire, podría ser.
Mira, lo otro que necesitan los inversionistas, mira, en general, oye, en general los gobiernos de derecha tenemos mejor capacidad de generar inversión, efectivamente, Sí, pero sí, mira, sí, sí, sobre todo. fíjate, Ya, pero ya, escúchate, y ya después te llegan los números de los gobiernos de te derecha. pegaste tu Después John hablemos Lennon, de... Ya, ya te pegaste tu John Lennon, no, no, espérate un poco, mira. Lo que me tenemos necesitan, que ir. lo que necesitan también los inversionistas, queridos auditores, son gobiernos que trabajen con seriedad y no que se les digan todos los días. Y necesitan analistas políticos radiales que nos digan que las accionistas actúan queriéndose llevarse la plata para la clase o todas esas frases grandilocuentes con poco sustento técnico. Lo que necesitamos es subir el nivel de la conversación y darle garantía a los inversionistas para que hagan su trabajo. Ya, He por dicho, eso. caso Muy cerrado. bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué tal? Mira, Ya, en nos los vamos. últimos 50 años, cuando los economistas de derecha, la derecha en Ah, pleno ya. gobernó sin oposición porque nos mataban, en la Ay, economía Vidal. creció, la economía creció Ya, vamos a censurar 1,9 esto. promedio anual en los 17 años que Además, la derecha. en esa altura eras medio de derecha tú. No, 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 no. Ah, ya, Al inicio, no. Después me di cuenta y me arrepentí de esa ah, ya, barbaridad que ah, había ya. hecho con los jóvenes. Pero ahí está el Ah, resultado. Cuando la derecha gobernó con los en general es militares, al revés, pues, Vidal. La gente uno se pone coma de nueve derecha y por viejo. ciento de crecimiento promedio anual. Cáchense, chileno, 1,9. El más bajo crecimiento en los últimos 60 años de la historia de Chile. Sí, ¿Qué tal? Pero Foxley para ti a esta altura sería de derecha, po. No, ¿O no, no? no. Capaz que Foxley, sí, capaz que Aninat, sí. pero Sí. mira, Ya, Foxley, nos vamos. Aninat, Amarillo, Marzán, amarillo, amarillo, Eizaguirre y los Velasco amarillos. hicieron crecer la economía un 5% promedio. Muy bien, los amarillos por Chile. Ya, Nos vamos, nos nos vamos. vamos. Buena Chao, tarde auditores. para todos, muy El lunes voy a entretenido. traer 1 kilo de litio para Chalco. Eso. Te la vamos a mandar de regalo vos para que Capaz que compense. tenemos novedades y nuevos cambios que sabemos de qué Claro, un se Ya. plan les dice nuevo. Un la kilo de nueva litio para ambigüedad. equilibrar a La, Chalpe. la nueva ambigüedad. Es el gobierno que Ya, tenemos, la nueva ambigüedad. Ya, que ya. les vaya muy bien, buen Oye, fin de Chao, empecemos a semana. Vidal.